Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Fue uno de nuestros primeros entrevistados cuando recién estábamos comenzando también a hablar de la pandemia del coronavirus, tanto en nuestro país como en nuestra región de los lagos. Por ello queremos ahondar un poco más en cuál ha sido la evolución justamente en esta parte del país. Nos referimos a José Antonio Vergara, quien es el epidemiólogo de la autoridad sanitaria, es decir, de la Seremía de Salud de la región de los lagos. Estamos en contacto con él. Me imagino que han sido semanas de arduo trabajo desde la última vez que conversamos, José Antonio. Esa vez nos planteábamos varias interrogantes de cómo iba a evolucionar la enfermedad tanto en Chile como en el sur. Claro, nadie tenía una respuesta, nadie las tiene todavía hacia el futuro, pero con lo que ha pasado, ¿cuál es la situación que usted evalúa de cómo se ha comportado el virus, sobre todo acá en la región donde ustedes están trabajando directamente? Hola, bien, gracias por la invitación. Efectivamente, me acuerdo perfectamente de esa conversación que sostuvimos esa vez en el estudio, ahora tenemos que hacerla por Zoom. Y claro, la evolución ha sido extremadamente interesante, ha permitido poner en tensión o ha obligado a poner en tensión toda la capacidad de nuestro sistema de salud de dar respuesta a una emergencia sin precedentes como esta, digo sin precedentes para la generación actual. Y efectivamente el comportamiento que este fenómeno ha tenido en nuestro país y en nuestra región, adoptar con todas las personas que concernidas las medidas que hay que ir articulando para poder dar una respuesta adecuada y ver cuál va a ser el impacto final de nuestra región. Ahora, si usted me pregunta, yo creo que hasta el momento la evolución en la región ha sido bien interesante porque hemos tenido como brotes asimétricos, que es una forma de describirlo. Como usted sabe, partió aquí en la región con un brote bastante intenso en la provincia de Osorno, en primer lugar en la gran comuna de Osorno, la ciudad, y posteriormente, como fue previsible, en comunas que son periféricas a Osorno, en que hay una intensa conexión de las familias, de las personas que se desplazan. Obviamente, entonces tuvimos un brote allí, varios clústeres, como denominamos a estos conglomerados de casos relacionados entre sí. Posteriormente tuvimos en Chiloé una situación bien llamativa, con una concentración de los casos, sobre todo en el norte de la provincia, en la comuna de Ancud, con las mismas características, pero allí sobre todo predominaron clústeres de casos, pero en sectores rurales de la comuna. Eso también fue bien interesante como un comportamiento especial. Y ahora estamos teniendo un cierto aumento de casos en la provincia de Yanquihue, que inicialmente se mantuvo silente por bastantes semanas. Así es que hemos tenido una distribución territorial y una dinámica territorial bastante variada. Pero con todo, quiero comentar que la epidemia en nuestra región ha sido bastante buena gente, por usar una expresión famosa que en su momento usó nuestro ministro sectorial, en el sentido que nosotros hemos contribuido en total con una proporción muy baja de los casos totales que hay en el país acumulados hasta este momento. En población somos poco más del 5%, prácticamente el 6% de la población. Y sin embargo representamos bastante menos del 1% de los casos. Entonces ahí hay una divergencia a la que hay que prestar atención. Es un elemento por el cual uno podría estar satisfecho, pero como varias veces que me ha tocado intervenir ante los medios, de ninguna manera podemos cantar victoria en este momento. Solo podemos decir que hasta el momento el impacto que hemos tenido de la pandemia expresada en términos de casos diagnosticados y incluso de defunciones
es modesto comparado con lo que ocurre en el conjunto del país, particularmente en la zona más afectada en este momento, que evidentemente es la región metropolitana y otras dos regiones grandes del país. José Antonio, tomando estos antecedentes en consideración, tal como usted decía, cuando comienza la enfermedad, toda la atención se dirigió hacia Osorno por la cantidad de casos que había allí, básicamente muchos de ellos a propósito de un culto religioso. Luego la preocupación se traslada a Chiloé por una actividad también en un sector rural. Y la verdad es que Puerto Montt ha tenido un comportamiento también dinámico. Ha habido días en que han superado los 20 casos. Hubo 10 días prácticamente en que no hubo casos en Puerto Montt, que llamó mucho la atención. Durante la última semana hemos tenido días con 10, 15 casos, otros días con 3 o 4. Ese comportamiento que ha tenido sobre todo la capital regional, ¿a ustedes no les llama la atención? ¿Por qué ha ocurrido aquello acá? ¿Son esos días donde hay una alta cantidad de casos, temas muy puntuales? ¿Se tiene la trazabilidad de todos los casos en Puerto Montt? Bueno, tenemos una trazabilidad bastante importante de los casos y aquí aprovecho de mencionar cuál es la estrategia principal que tenemos para poder controlar y contener esta pandemia. Bueno, efectivamente la situación de Puerto Montt y de la provincia de Yanquihue en general es bastante llamativa, porque, claro, hemos tenido días con algún volumen importante de casos, pero otros días tiende a permanecer más o menos estable. Pero de lo que se trata, y el objetivo nuestro, para que quede claro, es que ojalá la mayor proporción de casos posibles esté limitado al grupo de personas que ya estamos observando y que ya estamos siguiendo porque están en cuarentena en tanto cuanto son contactos estrechos de un caso confirmado. O sea, idealmente, y esto lo he señalado muchas veces, idealmente los nuevos casos que se vayan produciendo, porque eso no podemos evitarlo en este momento, pero idealmente esos casos deberían provenir solo de aquel conjunto de personas que están siendo vigiladas por ser precisamente contactos estrechos de un caso confirmado. Repito la idea porque es demasiado importante. Y por lo tanto, nuestra estrategia, y en eso estamos trabajando muy intensamente en plena coordinación con la Dirección del Servicio de Salud y la atención primaria, es garantizar lo que hemos denominado en conjunto con el doctor Tagle la contención territorial. Es decir, que cuando se logra identificar un caso confirmado, inmediatamente hay una visita domiciliaria a esas personas, se activan todos los sistemas de apoyo a esa persona en lo que se refiere a lo clínico, a lo social, por parte de IDECO, de la respectiva municipalidad, etcétera. La atención primaria de salud del sector correspondiente están trabajando para cautelar que esas personas efectivamente se mantengan con cuarentena, el caso confirmado y sus contactos estrechos, de acuerdo a la definición que existe de esto, de manera tal que garanticemos que aquellos contactos estrechos que presumiblemente algunos de ellos están incubando la enfermedad, que incluso puede ser asintomático, como sabemos. Este es un concepto que en epidemiología se llama tasa reproductiva, ¿ya? Y se expresa en un concepto que es el número reproductivo. Si nosotros logramos reducir ese número reproductivo, es decir, la capacidad de cada caso de generar nuevos casos, y la llevamos primero a un valor 1 y después logramos que tenga un valor menor de 1, eso va a significar a mediano plazo que la epidemia va a empezar a perder velocidad. La dinámica de transmisión de la enfermedad va a perder velocidad en nuestra comunidad. Y por lo tanto es tan extremadamente importante diagnosticar los casos y identificar a sus contactos estrechos, garantizando a través de este despliegue de recursos de salud que las personas efectivamente se mantengan en la cuarentena indicada. Así es que, para resumir, digamos, nosotros tenemos un nivel bastante satisfactorio de trazabilidad, de que los casos efectivamente corresponden a estos conglomerados de casos fundamentalmente familiares, quiero también enfatizar esto, o que por ejemplo por alguna razón duermen bajo el mismo techo, no necesariamente familiares, sino que estoy pensando por ejemplo en instituciones en que las personas duermen bajo el mismo techo. Así es que hacia allí van dirigidos estos esfuerzos de contención territorial en los que hemos puesto todas nuestras esperanzas para poder efectivamente avanzar en que nosotros como actores recuperemos el control de la enfermedad. No tenemos que dejárselo al virus que anda circulando
o sea, cuyo interés, si lo representamos así metafóricamente como si fuera un ser pensante, cuyo interés es circular libremente en nuestra comunidad. Al revés, digamos, nosotros tenemos que asegurarnos que su circulación sea cada vez más restringida y que esté limitada a aquellas personas que a priori sabemos que pueden efectivamente haberse contagiado, que son los contactos estrechos. José Antonio, entendiendo que nuestro país aún no llega al pic de contagio, que todas las autoridades de salud han dicho este va a llegar en la región metropolitana probablemente a fines de este mes de junio, principios tal vez del mes de julio. ¿Qué pasa con nosotros en el sur de Chile, entendiendo que estos meses, junio, julio, pleno invierno, ya bien sabemos las bajas temperaturas, las lluvias que han llegado y se están haciendo presentes con sistemas frontales bastante intensos? Estos meses habitualmente son el pic de las enfermedades respiratorias habituales, de la influenza, de algún otro tipo de virus que tradicionalmente ocurren y que este año, evidentemente por la situación de que la gente no está circulando, no hay clases, etcétera, eso no ha habido un contagio mayor. ¿Cuándo debería ser, según ustedes, el pic del coronavirus aquí en la región de los lagos, entendiendo nuestra situación geográfica, nuestro nivel de meteorología con lluvia, frío, etcétera? ¿Hay una situación distinta, me imagino, a la de Santiago? Bueno, a esos factores que usted menciona yo agregaría uno que es extremadamente importante, que es la vinculación que hay dinámica que hay entre nuestra población con la de otras regiones, particularmente con la región metropolitana. Y qué bueno que usted lo menciona, porque quiero comentar que la situación nuestra depende de lo que ocurre en la región metropolitana. O sea, está estrechamente relacionada. Y entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido la situación efectivamente de la provincia de Yanquihue, este aumento de casos que hemos observado en las últimas semanas, está claramente vinculado con lo que está ocurriendo en Santiago. Hemos tenido numerosos clústeres familiares, conglomerados familiares, que se han originado a partir de una persona que retornó infectada desde Santiago y que, por ejemplo, hizo síntomas estando ya acá en la región y entonces contagió a otros miembros de su grupo familiar, por ejemplo. Hemos tenido varias situaciones de ese tipo en varias comunas de la región. Entonces, no somos una isla separada, digamos, completamente de Santiago, aun cuando la capital nuestra está situada a 1000 kilómetros de Santiago. Todos sabemos la intensa vinculación que hay. Entonces, lo que ocurre en Santiago y en otras regiones grandes del país es clave para lo que ocurra con nosotros. Porque usando este mismo concepto de epidemias asincrónicas, o sea, que no ocurren en el mismo momento, si no logramos que, sobre todo en las regiones tan grandes, en un país como el nuestro, que tiene estas características de su demografía, que hay un gran núcleo urbano central que concentra a la mayor parte de la población, y ciudades intermedias y después ya más pequeñas distribuidas a través del país, que todas tienen entre sí, particularmente con Santiago, este vínculo tan estrecho, corremos el riesgo de que si no se tiene éxito con la cuarentena de Santiago, vamos a tener entonces epidemias asincrónicas, o sea, derivadas de Santiago, pero en un momento distinto, que a su vez van a reproducir el fenómeno en Santiago, es decir, no nos conviene tener una situación permanente de brotes epidémicos a través del país, que van a estar a su vez reforzando la ocurrencia de nuevos brotes en las regiones que ya lo tuvieron. ¿Se fija? O sea, no podemos, por esto este concepto de varias olas, y eso, ojo, que la experiencia internacional, que como todos sabemos, todos estamos aprendiendo sobre el coronavirus. Aquellos países en que ya tuvieron su gran brote y están descendiendo, en algunas comunidades están viendo reaparición de la enfermedad, incluyendo España, por ejemplo, e Italia. Eso es bien preocupante. Señalábamos que dado el hecho que todo el mundo es inmunológicamente virgen a esta gente, entonces la perspectiva, y dada la alta contagiosidad que tiene, la perspectiva es que al final nos vamos a infectar todos. Y entonces discutíamos en ese momento cómo podríamos lograr aplanar la curva. Bueno, parece ser que ese aplanamiento de curva en realidad tiene que durar varios años para lograr, por ejemplo, un nivel de inmunidad de grupo, de inmunidad colectiva. Ya los estudios que se están haciendo en países que han sido intensamente afectados por la pandemia son bastante decepcionantes, en el sentido de que
esta apuesta, digamos, que se pudiera ir logrando que la población se infecte más o menos rápido y por lo tanto, y sobre todo con una proporción muy importante de ellos en forma asintomática, esa esperanza, digamos, que podríamos lograr que avanzar hacia un nivel de barrera colectiva con esta inmunidad de grupo, parece ser que ya no podemos apostar a ella. Porque el tamaño de la infección, el tamaño no es tan grande como lo imaginamos al principio. Va a ser más lento su curso. Y entonces la esperanza tenemos que ponerle en otras cosas, que son fundamentalmente el lograr disponer de una vacuna, ojalá a menos de un año, ojalá. Y segundo, estas medidas de modificación del comportamiento que son tan relevantes, digamos. O sea, cuando se insiste en que las personas sean cuidadosas, en respetar el distanciamiento social, en lavarse las manos frecuentemente, y vemos numerosos ejemplos de que las personas en nuestro país son tan refractarias a esas recomendaciones. A toser, por ejemplo, espero que se esté mostrando en cámara, toser cubriéndose con el antebrazo y no con las manos, etcétera, etcétera. Todos esos cambios que parecen tan básicos, si logran asentarse en la población, si logran transformarse en una práctica habitual y mantenida en el tiempo, solamente a través de esas herramientas vamos a lograr, o sea, la vacuna por una parte y estos cambios comportamentales o conductuales nos van a permitir tener algún control sobre este nuevo agente que llegó a sumarse a otros que hay. Usted decía que efectivamente estamos en el periodo de más pic de enfermedades infecciosas. Es interesante, pero los reportes señalan que la circulación de otros agentes ha disminuido notablemente en comparación a otros años. Por ejemplo, las consultas en urgencia han disminuido muchísimo y seguramente tiene que ver con la autoinhibición de las personas que si antes consultaban por un resfrío común, en este momento prefieren vivirlo simplemente en sus hogares, con medidas caseras, etcétera. Lo que está bien, en realidad, en aquellas enfermedades leves que no, en realidad necesitan ser atendidas por médicos, es mejor que se manejen en forma doméstica. José Antonio, sabemos sí, que aún no tenemos el tiempo suficiente para analizar lo que ha ocurrido. Probablemente en un año más, en 2 años más, tendremos ese espacio para analizar quién tomó medidas adecuadas, quién no. Por lo tanto, todavía no existen recetas a nivel ni siquiera internacional de qué es mejor. Pero evidentemente que en Latinoamérica, incluso en Sudamérica, para ser más precisos, hay visiones totalmente distintas de los distintos gobiernos. Por un lado, hay países que no están haciendo prácticamente nada, ya que sus propios presidentes así lo han determinado, como Brasil, en donde hay una preocupación creciente de la comunidad internacional, y otros que están en el extremo absolutamente distinto, como Argentina, que decidió tener una cuarentena total por prácticamente 100 días. Nosotros estamos probablemente ahí en la mitad en términos de decisiones ejecutivas respecto a aquella, cuarentenas parciales de algunas ciudades. Y se lo pregunto a propósito de que acá en el sur, alcalde, gente de Ancud ha solicitado en todos los tonos una cuarentena total para Ancud. En su momento hubo en Osorno. Aumentan los casos en Puerto Montt y la gente inmediatamente comienza a decir, hoy debería colocarse una cuarentena en una ciudad como la nuestra. Bueno, la pregunta es, ¿sirven las cuarentenas hoy día, estas recetas que han tenido diferentes maneras de ser ejecutadas en Sudamérica? Por eso le colocaba estos ejemplos. De acuerdo a su perspectiva, su percepción como epidemiólogo, ¿es la cuarentena una herramienta efectiva para enfrentar el coronavirus? Entendiendo los resultados, por ejemplo, que ha ocurrido con Argentina. Bueno, evidentemente, para una enfermedad de estas características y con este modo de transmisión interpersonal, la cuarentena es una medida sin duda efectiva. Y las diferencias que han habido de criterio tienen que ver con de qué manera plantearlas y cómo hacerlas efectivas. Y en ese sentido usted tiene toda la razón. Nuestro propio continente, que ha pasado a ser el foco de la pandemia en el mundo, es una situación muy preocupante, porque en este momento en todo el mundo la epidemia está mucho más activa aquí entre nosotros que, por ejemplo, en Europa, en que ya están en una fase más baja y ellos ya definitivamente están entrando al verano, por ejemplo. En el mundo ya entre las personas jóvenes
Se ven una proporción baja de casos que cursan en forma grave, incluso con defunción, en personas jóvenes. Pero precisamente esas personas son las personas jóvenes obesas. Entonces, aquí tendríamos, o sea, no solo se trata de una cuarentena, de una especie de poner una llaga, una ciudad completa, sino que más bien yo creo que una estrategia de salud pública que es útil es lo que algunos autores llaman estratificar y blindar. Estratificar y blindar, o sea, seleccionar a los grupos que son de más riesgo en términos de sufrir un curso grave de la enfermedad y a ellos blindarlos. Y estoy pensando entonces en los grupos que acabo de mencionar, las personas, sobre todo adultos mayores, personas que tienen enfermedades crónicas. Esas personas deberían estar protegidas, pero protegidas no solo por decisiones de las autoridades, sino que protegidas sobre todo por el comportamiento de las personas que se vinculan con ellas. Entonces los jóvenes, por ejemplo, tendrían que entender que son probablemente los principales vehiculadores de la enfermedad hacia el resto de las personas que pueden tener formas graves, hacia sus adultos mayores, sus familiares de adultos mayores, sus familiares que son enfermos de diabetes, por ejemplo, o de otras enfermedades crónicas, etcétera. Entonces, claro, existe esta apelación a la cuarentena como una medida que supuestamente va a corregirlo todo, pero en realidad, sobre todo lo que necesitamos es un cambio de comportamiento y una asunción de responsabilidades por parte, por ejemplo, de este gran segmento etario de personas jóvenes y adultos jóvenes que sabemos que tienen un importante nivel de circulación viral, pero que no los afecta a que sean más responsables en ellos adoptar medidas de distanciamiento social, de uso de mascarillas y todo eso. Incluso porque una persona que esté con el virus, aunque sea asintomática, si pone una mascarilla y si es responsable en asumir este distanciamiento social, no va a infectar a las otras personas y va a hacer el curso asintomático, o sea, sin darse cuenta de la enfermedad, hasta el momento en que ya no tenga una carga viral capaz de infectar a otros. O sea, esto del distanciamiento social y del uso de mascarilla y todo, no es solo para protegernos de otros, sino que aquellas personas que inadvertidamente están con la enfermedad, para que no la propaguen a otras personas. Por eso es tan importante insistir en este tipo de factores. Bien, pues José Antonio, estamos un poco pasados en el tiempo, pero bien vale la pena la conversación. Lo último, ojalá lo más acotado posible. Mucha gente que de Puerto Montt, de Osorno, de Chiloé, que nos está viendo, se preguntará qué ocurrirá en la región de los lagos de acuerdo a los antecedentes, a los datos que ustedes tienen, a las proyecciones que probablemente están haciendo en las siguientes semanas. ¿Cuándo debería ser el pic del coronavirus en la región de los lagos de acuerdo a epidemiología, de acuerdo a la autoridad sanitaria? Bueno, tengo que confesar que no es fácil decir algo como eso. Ya señalé que nosotros tenemos que pensar como país. O sea, lo que ocurra en otras regiones mucho más grandes que la nuestra va a ser determinante para lo que ocurra entre nosotros. Y sobre todo, digamos, el que logremos, por ejemplo, que se cumpla, que se transforme en realidad una resolución que emitió la Seremía de Salud. En el siguiente sentido, todas aquellas personas que ingresan a la región y que provengan de un área cuarentenada deben necesariamente irse a cuarentena dentro de nuestra región, porque son personas que viven acá, por ejemplo, y que estaban por distintas razones en una zona que se declaró como cuarentenada. Si no están abiertamente con síntomas o que no se sepa que están infectadas, no se les puede impedir que regresen a la región. Pero ese regreso tiene que ser bajo estas condiciones estrictas de seguimiento de una cuarentena y de observación de una cuarentena. Por eso, si usted me pregunta entonces, como lo está haciendo, ¿cuál va a ser, en qué momento va a alcanzar el pic y cómo va a ser el comportamiento en las semanas sucesivas? Bueno, depende mucho de lo que ocurra primero en otras regiones, por una parte, y también de lo que ocurra dentro de esta región, del comportamiento de las personas dentro de nuestra región. Si logramos el disciplinamiento de todo el mundo y que la red asistencial en todos los niveles contribuya a esto, a asegurar que esto se cumpla, entonces vamos a ir logrando bajar este número productivo que yo señalaba, hacerlo que primero quede solamente uno, es decir, que un caso produzca solamente otro caso más, y después idealmente que ese número reproductivo básico, esa tasa, baje a menos de 1. Entonces, así vamos a ir conteniendo la epidemia. Yo creo que nosotros vamos a tener, o sea, de aquí lo que pase de aquí a fines de junio, principios de julio, va a ser clave para determinar cuándo vamos a poder ya sentirnos más tranquilos, porque este mes es clave. Este mes de junio va a ser clave, de aquí a lo que queda, digamos,
hasta la primera semana de julio. Juan José Antonio, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Sin duda estaríamos conversando a propósito de lo que significa estar a cargo justamente de lo que usted hace, que es el epidemiólogo de la autoridad sanitaria aquí en Los Lagos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, encantado, cuando quiera nomás. Ahí estaba el doctor José Antonio Vergara, le decíamos, de la autoridad sanitaria, es decir, de la Seremía de Salud de Los Lagos, el epidemiólogo a cargo, obviamente, de lo que significa también llevar las políticas en esta parte del país, de lo que se está realizando para enfrentar adecuadamente el coronavirus. Bueno, nosotros justamente queríamos conocer aquello y él ha dicho un tema que no es menor. Este mes de junio, como también varios otros expertos lo han planteado, es clave para observar lo que vaya a ocurrir a futuro, en los siguientes meses, en las siguientes semanas, y cómo se va a enfrentar justamente, esperamos, el epílogo de esta enfermedad, entendiendo que junio, julio deberían ser los meses del pic, tanto en la región metropolitana, y tal como él decía, ese comportamiento que ocurre ahí en la región que tiene la mayor cantidad de habitantes del país, sea también precedente lo que vaya a ocurrir en nuestra zona sur y en lo particular aquí en Los Lagos. Gracias, y nosotros nos reencontramos en cualquier instante con más informaciones, más entrevistas, más actualidad en nuestra televisión regional, en Vértice TV. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.